Buenos días. Hoy vamos a conversar un poco de la compresibilidad de los estratos del suelo que corresponde a la unidad 8 de la materia. Todos los suelos son compresibles, es decir, reducen su tamaño cuando se le aplica una carga. Y básicamente los suelos van a estar sometidos a fuerzas de compresión. Si nosotros aplicamos al suelo una fuerza con el fin de disminuir su tamaño, lo que se reducen esencialmente son los espacios vacíos por reacomodo de las partículas sólidas, tal y como analizamos ya en densidad relativa y compactación. En mecánica del suelo vamos a convenir que las partículas sólidas y el agua van a ser incompresibles. Es decir, no se van a deformar al aplicarse una carga. Veamos cómo es la compresibilidad de tres materiales diferentes. En el caso de una arena compacta, como observamos acá, la compresibilidad es baja, es decir, la deformación a la medida que aplicamos la carga no es tan importante. Ahora bien, si esta arena está suelta, su deformación es significativamente mayor, dado a su estado de poca compacidad o baja compactación. Por otro lado, si tenemos una arcilla blanda amasada y le aplicamos una carga constante y se incrementa, la deformación a esperar es muy alta. Por otro lado, esa deformación con el tiempo va a ir aumentando. Veamos cómo determinar la deformación de un suelo cuando aplicamos una carga de compresión. Si tenemos un suelo o una muestra de suelo perfectamente confinada, es decir, sin deformación lateral, cuya altura inicial es H0, la altura inicial de los sólidos HS y la inicial de vacío es HB sub 0. Cuando aplicamos una carga, se asienta o se deforma a una altura de vacío final menor que la inicial. La altura de los sólidos va a permanecer y entonces podemos establecer las siguientes relaciones. La relación de vacío inicial es igual al volumen de vacío inicial sobre el volumen de sólidos y la relación de vacío final es igual al volumen de vacío final sobre el volumen de sólidos. Como dijimos que estaba perfectamente confinada, o sea, el área no iba a variar, es constante, esa relación de vacío se puede expresar mediante las alturas relativas, es decir, altura de vacío inicial sobre altura de sólidos inicial, que es igual a la final. Y nosotros llamamos la diferencia entre esas dos relaciones de vacío y la llamamos delta E. Podemos escribirla de la siguiente forma, como altura de vacío inicial menos altura de vacío final sobre la altura de los sólidos, lo que nos da el valor del asentamiento delta H, el cual está dividido por H sub S. Luego, delta H sobre delta E igual a HS y esto es constante, es decir, nosotros no admitimos que los sólidos se deforman. Por otro lado, si a la relación de vacíos iniciales sumamos 1, se puede obtener la siguiente expresión, siendo 1 más G sub 0 igual a la altura de la muestra inicial sobre la altura del sólido. Si nosotros sustituimos la altura de sólidos por el valor que tenemos acá, obtenemos la siguiente expresión. Delta E sobre 1 más E sub 0 es igual a delta H sobre S sub 0. Y al despejar obtenemos el asentamiento de esa muestra confinada, que es igual a la variación de la relación de vacíos entre el volumen de vacíos, entre la relación de vacíos inicial más 1 por la altura inicial de la muestra, y que representa el asentamiento de la muestra de suelo confinada cuando aplicamos esa carga vertical.
Para 1925, Terzaghi inició todos los conceptos relativos a la consolidación de los suelos y elaboró un ensayo pertinente a estudiar la deformación o el asentamiento que se presenta en una muestra de suelo y su evolución en el tiempo. Para ello, ideó el consolidómetro o edómetro. Entonces la muestra cilíndrica de 2,5 pulgadas de diámetro por 1 pulgada de espesor se coloca dentro del anillo metálico con dos piedras porosas, una en la parte superior y otra en el fondo. Cuando aplicamos la carga, la aplicamos con este brazo de palanca, al cual le agregamos pesa, y medimos las deformaciones con este micrómetro calibrado. La carga se aplica en incrementos, permitiendo que cada uno de estos actúe por un periodo de tiempo suficiente, normalmente 24 horas, hasta que la velocidad de deformación se reduzca prácticamente a cero. Es recomendable que esta carga se aplique de una manera tal que cada presión aplicada sea del doble de la anterior. Cuando nosotros aplicamos cada carga, se hacen lecturas en el extensómetro para determinar la deformación correspondiente a diferentes tiempos. Por ejemplo, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, así duplicando hasta llegar a las 24 horas ya recomendadas. Luego graficamos en un papel semilogarítmico las lecturas en escala vertical y los tiempos en escala horizontal, estos últimos en escala logarítmica, para obtener asimismo la denominada curva de consolidación. La curva de consolidación tiene más o menos esta forma. En principio tiene una forma más o menos parabólica, luego tiende a volverse una recta suave cuando cambia pendiente, y acá por último termina más o menos en una recta. También en el ensayo de consolidación obtenemos la denominada curva de compresibilidad. Cuando el suelo alcanza su máxima deformación, con cada incremento de carga aplicado, la relación de vacíos disminuye, es decir, es menor que el inicial. Y así sucede para cada incremento de carga aplicado. Entonces tenemos un valor de la relación de vacíos y otro de la presión correspondiente actuante sobre el espécimen. Una vez que hayamos aplicado todos los incrementos de carga, se grafica la presión actuante en las abscisas y la relación de vacíos en las ordenadas, y obtenemos la denominada curva de compresibilidad. Esta curva de compresibilidad, si la dibujamos en escala natural, presenta más o menos las siguientes características. Esto es muy semejante a lo que vimos al inicio, ¿verdad? Con respecto a las arcillas y las arenas. Y cuando descargamos tiende a devolverse a su posición original. Esta curva presenta dos índices que son de mucho interés en el análisis de la compresibilidad de los suelos. Por un lado tenemos el coeficiente de compresibilidad volumétrica, que no es más que la pendiente entre dos puntos de esta curva de compresibilidad. ¿Sí? Sería 2 menos E1 sobre sigma 2 menos sigma 1, o delta E sobre delta sigma. El valor de AB nos indica la razón de variación de E versus sigma, y un valor alto de AB indica que el suelo es muy compresible, mientras que uno bajo es propio de un suelo no susceptible a grandes cambios de volumen. El otro índice de interés, que está muy relacionado con el coeficiente de compresibilidad, es el coeficiente de cambio volumétrico, que nos mide la compresibilidad del suelo relacionándolo con su volumen inicial. Observen acá
que MB está relacionado con AB y la relación de vacío inicial, que en este caso sería el volumen de la muestra inicial. Tortesaghi graficó esta curva de compresibilidad en escala semilogarítmica y detectó ciertas zonas de interés en esa gráfica que nos pueden ayudar más adelante para determinar índices relativos a dicha compresibilidad. Entonces él observó que en una primera instancia se cargaba el suelo, acá era más o menos curva, y hay un tramo recto, luego se descargaba, y cuando se volvía a cargar el tramo curvo, generalmente llegaba hasta el final del tramo recto anterior. Se iniciaba otro tramo recto, y volvíamos a descargar, y sucedía lo mismo en la medida que se volvía a repetir el ensayo. Entonces esto generó la creación o la definición de varios índices de acuerdo a la zona. Entonces esta zona se llamó rama de recompresión, que corresponde a los esfuerzos a los cuales originalmente se sometió al suelo. La rama de compresión, que corresponde a los esfuerzos a los que se someterá ese suelo originalmente, es decir, después que se recomprime acá, estas son cargas nuevas que se le aplican al suelo. Y la rama de expansión, pues, que corresponde a la recuperación que sufre ese suelo cuando se descarga. Observe que acá se generan deformaciones plásticas muy importantes en el suelo. Entonces esto generó la definición de varios índices. El índice de recompresión, que no es más que la pendiente de esta rama de recompresión, que sería E2R menos E1R sobre el logaritmo de sigma R2 menos logaritmo de sigma R1, que se puede escribir de la siguiente manera. El signo negativo indica que este es mayor que este. El otro índice que se genera, el tramo recto, este que está acá, es el índice de compresión, y es cuando los esfuerzos son superiores a los que soporta el suelo originalmente. Y se define con las mismas características que el anterior, como la pendiente de esa recta. Y por último tenemos el índice de expansión correspondiente a esta zona de descarga del suelo. Entonces, en esta parte es oportuno definir lo que es consolidación. Entonces, por definición, la consolidación es todo proceso que signifique la disminución del volumen de la masa del suelo en función del tiempo y de la carga. Entonces, te comprende tres procesos básicos. Primero es la consolidación instantánea, que no es más que la disminución rápida del volumen por expulsión del aire en la masa del suelo. Y normalmente sucede cuando el suelo no está saturado. La consolidación primaria es un proceso en el cual se disipa el exceso de presión de poro sobre el hidrostático y su transferencia al esfuerzo efectivo, es decir, se reacomoda las partículas sólidas a posiciones más estables y por lo tanto la disminución de volumen más importante de la masa del suelo. Por otro lado, la consolidación secundaria es como una continuación de esta, pero el proceso es de mayor y mejor reacomodo de las partículas de suelo, en las cuales este se arregla de una manera más compacta y produciéndose la movilización del agua altamente viscosa. Veamos acá un esquema donde se indican los diferentes procesos de consolidación. La consolidación instantánea decimos que se producía simultáneamente a la aplicación de la carga por expulsión de aire, en el caso de que el suelo no esté saturado. Cuando pierde ese aire, se inicia el proceso de consolidación primaria, ¿verdad?
que es la de mayor importancia, ¿verdad?, en los suelos, y que se genera a lo largo de un tiempo T, que se denomina acá T100. Y por último, el proceso de consolidación secundaria, que es de menor magnitud normalmente y que se genera después de ese T100. Entonces, nosotros vamos a analizar la teoría de la consolidación unidimensional propuesta por Terzaghi en el año 1925 y en donde el cual se analiza el proceso de consolidación unidimensional únicamente en esta etapa, el proceso de consolidación primaria. Esta teoría de la consolidación se basa en un modelo unidimensional en el que se supone que la deformación y el flujo de agua se produce solamente en una dirección vertical y se utiliza para ella la analogía mecánica de Kelvin-Boyd. Es decir, se ideó un aparato con este esquema básico, ¿verdad?, con una cámara, un resorte, el cual está lleno de agua, y acá se da con una abertura, una placa con una abertura, a la cual se le aplicará una carga. El esquema inicial se corresponde a una serie de cámaras, pero para el efecto de simplificar el análisis vamos a hacerlo con una sola. En el instante T sub 0 en que aplicamos la carga P, la carga esta P es resistida íntegramente por el agua. ¿Sí? Y el resorte no absorbe ninguna carga. Luego de un tiempo T comienza a salir el agua por la abertura que tenemos acá, y entonces parte de la carga la absorbe el agua y la otra parte el resorte. Por último, cuando se genera la deformación final ocasionada por esa carga P, finaliza la expulsión de agua y toda la carga la va a recibir el resorte. ¿Okay? Veamos acá el esquema que nos presenta el profesor Castelletti y se basa fundamentalmente en esta idealización. Supongamos que tenemos una masa de suelo saturada, la cual es impermeable, tiene una frontera impermeable, y arriba está expuesta a la intemperie, a la atmósfera, con una altura h. Cuando nosotros calculamos los perfiles de presiones totales, neutrales y efectivas, nos dan los siguientes perfiles. En primer lugar, tenemos la presión total, que es H por gama saturada, como ya vimos en el tema anterior. La presión hidráulica, que es H por gama de agua. Y por último, la presión efectiva, que es H por gamma prima N. Si nosotros aplicamos una sobrecarga, delta P, ¿verdad?, esa sobrecarga se transmite en todo el espesor de la capa, como una presión total. Cuando el agua todavía no comienza a salir de la superficie, es decir, cuando T igual a 0, toda esa sobrecarga delta P la recibe el agua. Y los granos, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos un valor de presión intragranular o efectiva, no reciben ningún tipo de carga. Cuando comienza a salir, la presión del agua aquí se vuelve 0 y toda esa presión se transmite directamente a los granos. Y así va variando con la profundidad en la medida que va saliendo el agua. Cuando transcurre una cantidad de tiempo muy grande, o para T igual a infinito, idealizando el tiempo, todo el agua ha salido, o la que debía salir, escurrió por la superficie, y entonces
el agua ya no recibe ninguna sobrecarga y toda la sobrecarga pasa a ser absorbida por los granos como una presión efectiva adicional. Entonces tenemos que para tiempo igual a 0, U es igual a delta P y delta sigma vale 0. ¿Sí? Los granos no reciben ninguna carga adicional. Para tiempo igual a infinito, ya el agua no recibe carga, toda la sobrecarga la absorben los granos. Ahora, para un tiempo igual a T, U vale delta P menos delta sigma. Es decir, este delta sigma es igual a este. La diferencia en escala es por motivo de la forma en que se dibuja. Pero este y estas son definitivamente iguales. Entonces se llega a la importante conclusión para el tiempo igual a un valor cualquiera, que esa variación de la presión hidráulica va a depender no solo del tiempo, sino de la profundidad. Si tenemos un drenaje por ambas caras, ¿verdad? Podríamos considerar que en la mitad del estrato hay una frontera impermeable, es decir, el agua va a fluir por arriba y por abajo. Entonces, ahora vamos a llamar la altura total del estrato como 2H. Volvemos a dibujar los perfiles de presiones totales, neutrales y efectivas con los mismos conceptos que ya hemos manejado. Y al aplicar delta P, en principio se carga todo el suelo y toda la sobrecarga la absorbe el agua. Luego de un tiempo T, una parte la recibe el agua y la otra los granos. Y por último, para tiempo igual a infinito, toda la sobrecarga es absorbida por los granos. Y acá, como en el caso anterior, la presión hidráulica va a depender de la profundidad y del tiempo. Entonces, lo que quedaba ahora en función de esos modelos es determinar cómo varía este valor de la presión hidráulica con el tiempo y con la profundidad, que es el fundamento de la teoría de la consolidación de Terzaghi. Para simplificar un poco las soluciones matemáticas, Terzaghi planteó las siguientes etapas, la siguiente hipótesis. Primero, la masa del suelo es homogénea y está saturada. Segundo, se aplica la ley de Darcy, es decir, el flujo es laminar como lo vimos ya en el tema anterior. Se considera que el agua va a fluir en forma vertical. Las partículas sólidas y el agua se consideran incompresibles. La deformación es unidimensional, es decir, es solo en sentido vertical. La permeabilidad y los coeficientes de compresibilidad, cambio volumétrica y consolidación se consideran constantes para cada prueba de consolidación, es decir, para cada etapa de esta prueba. Entonces la ecuación diferencial que se generó a partir de ese análisis es la siguiente. K por 1 más G sobre AB por gamma del agua por la derivada parcial de segundo orden de U sobre la derivada parcial de Z al cuadrado igual a la derivada parcial del primer orden de U sobre la derivada parcial del primer orden del T. Entonces esta es la expresión que obtuvo Terzaghi para ese fenómeno y que nos permite conocer la distribución de presiones durante el proceso de consolidación unidimensional cuando el flujo es vertical. Para simplificar esta ecuación, se definió el coeficiente de consolidación como K por 1 más E sobre AB por gamma del agua. Es decir, la expresión quedó en definitiva expresada de la siguiente forma. CB por derivada del segundo orden de U sobre derivada parcial de Z al cuadrado igual a derivada parcial del primer orden de U sobre derivada parcial del primer orden de T. Entonces esta ecuación diferencial hay que solucionarla para obtener la variación de U con el tiempo y con Z.
Entonces, en primer lugar, tiene que definirse las condiciones de frontera. Entonces ya sabemos que si el tiempo vale 0, para cualquier punto de ese estrato, toda la sobrecarga se transforma en presión adicional a la hidráulica. Y la sobrecarga efectiva vale 0. Si el tiempo es infinito, para ese mismo estrato, ya no existe una carga adicional sobre el agua, sino solamente la carga por condición hidrostática, y toda la sobrecarga se transforma en esfuerzo efectivo. Con base a esas consideraciones se obtuvo la siguiente solución como una ecuación o una serie de Fourier. Entonces esta expresión nos define la variación de U con Z y con T. Esta expresión es bastante complicada, entonces hay que buscar la manera de simplificarla. Entonces para eso se definió el denominado factor tiempo como K por 1 más E sobre AB por gamma del agua por T sobre H al cuadrado, lo cual al sustituir en la ecuación anterior nos da la siguiente expresión, donde aún persiste, ¿verdad?, dos variables, Z y TB. Entonces hubo que idear la manera de simplificar aún más esta expresión. Entonces, para simplificar o hacerlo más práctico, a la luz del ejercicio de la profesión, Terzaghi dio el concepto de grado o porcentaje de consolidación. En primer lugar, definió como grado de consolidación a una profundidad Z a la relación que existe entre la consolidación en un tiempo t a una profundidad Z y la consolidación que va a producirse bajo la sobrecarga delta P impuesta. Entonces, si tenemos este rectángulo que es similar a este que está acá, observamos que U a esa profundidad Z vale delta P menos U, que es la consolidación que se generó en ese punto, sobre la consolidación total que corresponde a la sobrecarga delta P, ya transformada en esfuerzo efectivo. Entonces acá se podría determinar esto para cada valor de Z, cosa que es bastante engorrosa y poco práctica. Entonces para eso se llevó el concepto de grado medio de consolidación, que no es más que la relación entre toda esta consolidación que se ha producido en este tiempo con respecto a la consolidación que se generará en un tiempo infinito. Entonces para eso lo que se determina es el área rayada y le dividimos entre el área total y lo multiplicamos por 100 y obtenemos el grado medio de consolidación para ese estrato y ese tiempo. Entonces simplemente hallamos el área, esta área rayada, como el integral entre 0 y 2h de la ecuación de esta curva que es delta P menos U por dz entre el área total que es delta P por 2h. Esto nos simplifica la expresión anterior a esta serie mucho más pequeña en la cual solo hay una variable, es decir, el grado medio de consolidación U va a estar directamente relacionada con el valor TB. Entonces ya teniendo esta expresión podemos elaborar o bien tablas o simplemente graficar estos valores U versus TB. Lo podemos graficar tanto en escala natural como en escala semilogarítmica. O construimos tablas como por ejemplo la que señalamos a continuación. Para cada grado de consolidación tenemos un valor de TB. En el caso de que los valores que tengamos en la tabla o en los gráficos no podamos determinar directamente U o TB, simplemente usamos las expresiones empíricas definidas por Terzaghi que se indican a continuación. Cuando el grado medio de consolidación
es menor o igual al 52,6%, T menos es más que pi cuarto por U entre 100 al cuadrado. Ahora, si es mayor del 52,6, pues TB es igual a 1,781 menos 0,933 logaritmo de 100 menos U. Esto es la expresión de una parábola y esta es de una recta. Bien. Cuando sometemos un suelo a una prueba de consolidación, se obtienen curvas de consolidación para cada uno de los incrementos de carga aplicados, como ya lo pensamos al principio. Por otra parte, si aplicamos la teoría de Terzaghi, obtenemos una curva teórica como la que acabamos de observar acá. Entonces, ningún método sigue estrictamente la curva teórica, por lo que para comparar estas curvas, ¿verdad?, la real con la teórica, debe definirse en qué puntos de la curva de consolidación del ensayo se supondrán el 0 y el 100% de consolidación. Y para ello vamos a utilizar el método ideado por el doctor Arturo Casagrande. Supongamos que tenemos acá una curva de consolidación, como dijimos, una forma de S aplanada. Este tramo teóricamente es parabólico y acá es sensiblemente una recta. Si queremos obtener el 100% de consolidación, hacemos el siguiente procedimiento. Primero, prolongamos el tramo recto correspondiente a la consolidación secundaria. Buscamos el punto de inflexión donde varía la curvatura, ¿verdad?, de este gráfico y trazamos una tangente. El punto donde cruzan, donde se cortan esas dos rectas, lo vamos a llamar A y corresponde al 100% de consolidación. Para hallar el 0% de consolidación, ubicamos un valor del tiempo que esté sensiblemente situado encima del 50%. El 50% debería estar por esta zona. Entonces lo ubicamos generalmente por acá. Con este T1 conseguimos el punto B. Luego, T1 cuarto, conseguimos C. Y hallamos la diferencia de ordenada, la cual llamamos A. Si queremos obtener el 0%, simplemente prolongamos ese valor de A por encima del anterior y obtenemos el 0% de consolidación. Si nosotros queremos obtener el 50%, el valor de U, 50%, simplemente promediamos la lectura o con un escalímetro medimos y determinamos la mitad, como ustedes consideren pertinente. Entonces tenemos el U 50 y con eso obtenemos el T50. Ya obtenido el T50 podemos fácilmente determinar el valor de CB y el valor de la permeabilidad del suelo. En el tema anterior decíamos que el ensayo de permeabilidad podría utilizarse, el ensayo de consolidación podría utilizarse para determinar la permeabilidad de un suelo fino. Entonces el T50 lo obtuvimos con el U50 y el TB50 está tabulado o está en la curva como vemos acá. Estos parámetros se pueden calcular para cada incremento de carga, es decir, para cada curva de consolidación. Nosotros debemos tener mucho cuidado con el valor de H que vamos a utilizar en estas expresiones. Entonces, si
tenemos dos estratos permeables, el valor de H es la mitad del espesor total. Ahora bien, si un lado de ello es impermeable, es decir, el agua va a drenar por un solo lado, el valor de H va a ser el espesor total del estrato. En el caso de que la curva de consolidación no nos dé la forma de S idealizada que nosotros ya señalamos, puede utilizarse el método de Taylor para obtener ese valor de T. Entonces, graficamos deformación o lectura del extensómetro versus raíz de T. Y nos da una curva más o menos de este tipo. Entonces, hacemos el siguiente procedimiento de Taylor. Primero, trazamos una recta, la prolongamos esta recta y obtenemos el U correspondiente al 0% de consolidación. Luego trazamos una recta acá y el valor en el que corta la recta con esta prolongación la vamos a llamar X. Si nosotros buscamos el punto A que esté distante a 1,15 X del origen, obtenemos el punto A de nuevo, al cual vamos a unir con el U correspondiente al 0% y al punto que corta esta recta con la curva le va a corresponder el 90% de consolidación y el tiempo se corresponde a raíz de T90. Y ahí podemos tener fácilmente CB de nuevo, teniendo cuidado de utilizar el TB90 de la tabla o del gráfico, tal y como lo expresamos para el método anterior. Entonces el ensayo de consolidación nos sirve para determinar, por un lado, el asentamiento total que se genera en un estrato arcilloso, así como su evolución en el tiempo. Al inicio de esta charla, habíamos dicho que la manera de obtener el asentamiento de un estrato confinado era función de delta E sobre 1 más E sub 0 por H sub 0. Lo cual se puede escribir de la siguiente manera, es decir, esta expresión es idéntica a esta, donde H sub T y H sub 0 no es más que el espesor total del estrato, independientemente de las condiciones de drenaje, es decir, no aplica lo expresado para el H cuando tenemos CB. En ambos casos necesitamos conocer cómo varía la relación de vacío. Si queremos saber, por ejemplo, en un tiempo, cuánto se ha asentado ese estrato de suelo en un tiempo determinado, por ejemplo 10 años, 30 años, simplemente obtenemos el grado de consolidación que se nos genera en ese tiempo y lo multiplicamos por el asentamiento total primario obtenido por esta expresión o por la que vamos a revisar a continuación. Si no conocemos el valor, la variación de delta E, ¿verdad? Hasta el final de este valor de incremento de carga, podemos apelar a estos conceptos en los cuales se basa el análisis de la curva de compresibilidad realizado por Terzaghi. Entonces, en primer lugar, se define lo que es una arcilla normalmente consolidada. Una arcilla se considera normalmente consolidada cuando el esfuerzo efectivo que actúa a la profundidad de la extracción de la muestra coincide con un valor de presión sigma C con rayita o sigma prima C, a la que vamos a definir o nombrar como presión de preconsolidación. En este caso, cualquier incremento de la presión producirá cambios en la relación de vacíos a lo largo de la pendiente máxima de la curva o rama virgen
de compresibilidad. Y la expresión para determinar el asentamiento es la siguiente: está H igual a CC, que es el coeficiente de compresión, sobre 1 más G sub 0 por H sub 0, por el logaritmo de sigma final sobre sigma prima 0 de Z, que es idéntica a esta. Y el esfuerzo final no es más que el esfuerzo efectivo a la profundidad de extracción de la muestra más el valor de la sobrecarga. Analizando aquí el gráfico del doctor Pradas, observamos, esta es la curva de compresibilidad y esta es la curva de compresibilidad del terreno. Entonces el esfuerzo efectivo a la profundidad de extracción de la muestra es sigma 0z, y en este caso va a coincidir con ese sigma prima c que ahorita vamos a revisar, y la carga o sobrecarga va a actuar sobre ese valor para terminar en sigma f. Entonces, la variación de delta E, aunque no la sabemos, va a estar en ese rango, ¿no?, entre sigma 0z y sigma final. Y la pendiente la podemos obtener a partir de 2 puntos de esta recta, que para nosotros, para hacerlo más amigable, lo vamos a considerar idéntica al tramo recto de la curva de compresibilidad. Y entonces lo calculamos el CC conforme a lo que aparece acá, ¿verdad?, como una pendiente. Y lo colocamos acá. E sub 0 es la relación de vacío inicial del suelo, donde extraemos la muestra. Y veamos cómo se determina la presión de preconsolidación sigma prima C o sigma C con rayita. Entonces tenemos la curva de compresibilidad, ¿verdad?, el tramo acá, primero que es curvo y luego se hace recto. Acá no aparece la rama de descarga. Entonces lo primero que hacemos es buscamos el punto de mínima curvatura, ¿verdad?, donde sea más curvo, y lo llamamos O. Trazamos una tangente por ese punto, OB, una línea horizontal OA por este punto, y determinamos la bisectriz o C a esas dos rectas. Si prolongamos este tramo recto, ¿verdad?, de la rama de compresión, el punto donde corta esa prolongación con la bisectriz es la presión de preconsolidación. Esta metodología empírica fue ideada por el doctor Arturo Casagrande. La otra definición correspondiente a las arcillas, al asentamiento de arcillas, es el asentamiento en arcillas preconsolidadas. Entonces veamos. Cuando el esfuerzo sigma 0z es menor que sigma prima c o la presión de preconsolidación, el suelo en su pasado geológico fue consolidado con una presión mayor a la actual. En este caso, cualquier incremento de la presión entre sigma 0z y sigma prima c producirá cambios en la relación de vacío a lo largo de la curva de recarga, que va a tener una pendiente CR, pero que nosotros vamos a llamar CR'. Si el incremento de presión rebasa sigma prima C, es decir, si ese incremento rebasa este punto hacia la derecha, el cambio de relación de vacío se genera a lo largo de la curva de carga, es decir, de esta, y de la rama virgen, que es esta. Entonces es preconsolidada porque el esfuerzo efectivo, sigma 0z, es menor que sigma prima c. Entonces se presentan dos casos como lo acabamos de mencionar. Si el esfuerzo final es menor a sigma prima c, decimos que el asentamiento es por recompresión y solo va a estar en este tramo.
por lo cual delta HCR es igual a CR' por 1 más E sub 0 por H sub 0 por el logaritmo de sigma 0 z más la sobrecarga entre sigma 0 z'. Esta, pues, como sabemos, es la presión efectiva en el centro del estrato arcilloso. El valor de CR' es muy similar, ¿verdad?, a la definida originalmente por Terzaghi, pero en este caso vamos a trazar una recta entre sigma 0z y sigma c. Porque acá, como ustedes pueden observar, pueden haber diferentes pendientes de acuerdo al rango de valores que utilicemos. En cambio aquí va a ser un solo valor. También, en el caso de que no tengamos suficientes datos, podemos asimilar que el valor de sigma R' es aproximadamente igual al coeficiente de expansión o al índice de expansión de esa rama de descarga. Por último, si no tenemos suficientes datos, podemos asimilar que ese coeficiente de recompresión prima se define como esta expresión empírica, ¿verdad?, donde utilizamos los índices inicialmente revisados, como son el límite líquido y la gravedad específica. En el caso 2, cuando pasamos la sobrecarga, sigma 0z más la sobrecarga rebasa este tramo, se presenta un asentamiento por recompresión y compresión. La recompresión está dada por la expresión anterior, con la única diferencia que acá el sigma final es sigma c, es decir, este. Sigma 0z se mantiene, es efectiva, por eso lleva prima, y hay que sumarle el asentamiento de compresión. El sigma c, el cc, perdón, es el coeficiente de compresión ya definido anteriormente, y ese es la relación de vacíos correspondiente a esa presión de consolidación. Muchos autores consideran que este y este podrían ser iguales, pero nosotros vamos tratando de ser un poco más rigurosos, lo consideramos diferente. Por H sub 0 por logaritmo del esfuerzo final, que es el esfuerzo sigma 0z más delta sigma entre sigma c, porque aquí comienza la otra pendiente. Aquí hay otro esquema donde se puede observar, tal vez con más claridad, ¿verdad?, el tramo recto de recompresión, y el caso 1 corresponde a los valores comprendidos en este tramo, ¿verdad?, y el caso 2 cuando rebasamos sigma c, entonces el delta del caso 2 corresponde a esta diferencia de ordenada. E sub 0 y EC nos permite obtener CR', y SO y F nos permite calcular C sub C, o simplemente buscamos dos puntos de ese tramo recto y obtenemos C sub C sin ningún problema. No sucede lo mismo con CR', que sí requiere la determinación de estos valores o utilizar los criterios empíricos anteriormente expresados. Cuando ha finalizado la consolidación primaria, se tiende a producir la denominada consolidación secundaria, es decir, toda la presión sólido-estática se ha transferido en esfuerzo efectivo, iniciándose este segundo proceso, y la cual se debe a un ajuste estructural bajo presión sostenida. Los autores Juárez, Vadillo y Rico Rodríguez dicen que el efecto se atribuye al deslizamiento progresivo diferido en el tiempo entre partículas del material que se reacomoda teniendo estados más compactos para adaptarse a una nueva condición o a la nueva condición de carga. La consolidación secundaria va a variar con el tipo de suelo, siendo más importante en suelos altamente orgánicos, micáceos y algunos depósitos de arcillas orgánicas. Pero recordamos en este punto que los análisis que hemos hecho tratan solamente de la consolidación unidimensional primaria.
Veamos algunas propiedades de la consolidación. Cuando hablamos de velocidad de consolidación, es decir, cuando calculamos CB, el coeficiente de consolidación, los tiempos de consolidación, los grados de consolidación, la H que vamos a utilizar es la H efectiva o espesor efectivo. Y en el caso que tengamos una frontera impermeable, es el espesor total del estrato. Ahora, si las dos fronteras son permeables, es el semi-espesor de los estratos. Una de las propiedades, por ejemplo la segunda, dice que si tenemos un mismo material con diferentes espesores efectivos, los tiempos necesarios para que cada estrato alcance un cierto grado de consolidación se relaciona por T1 sobre T2 igual a H1 al cuadrado sobre H2 al cuadrado. Es decir, la consolidación de un estrato depende del valor de su espesor elevado al cuadrado. Entonces es muy importante este índice del suelo. Acá dice que si todos los demás factores permanecen constantes, el tiempo T para que el suelo alcance un cierto grado de consolidación es inversamente proporcional acá. Es decir, mientras más permeable sea el suelo, menos tiempo se requerirá para que se consolide. Lo mismo sucede en caso contrario. Si el suelo es muy impermeable, el tiempo es mucho mayor. También se puede observar que si la pendiente de la curva de compresibilidad es muy alta con respecto a la otra, el tiempo es mayor, es decir, son directamente proporcionales. Bueno, con esto finalizamos el tema relativo a la compresibilidad de los estratos de suelo.